Hola a todos, bienvenidos a este curso de planeación estratégica en la administración pública. Vamos a iniciar esta semana. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo bloque que comprende los meses de julio y agosto, 6 semanas entre julio y agosto. En nuestra materia, como comentaba, de planeación estratégica en la administración pública. Quisiera iniciar presentándome de manera un poquito más formal, aunque tienen ahí la presentación en la plataforma. Como vieron, mi nombre es Felipe Valenzuela, yo estudié sistemas de computación administrativa, la cual realmente nunca ejercí como tal. Tengo un par de maestrías, una en finanzas y una en mercadotecnia, 3 diplomados relacionados todo con el área financiera y para certificados en psicología positiva como mentor y estudios de doctorado en administración. Soy profesor desde 1994 en algunas escuelas a nivel de licenciatura, diplomados, especialidades, maestrías y algunos cursos en algunas empresas como Oxxo, Banco de México, a través de FIRA, el IMED y algunos otros. En mi experiencia profesional tengo 32 años trabajando, estuve 22 en Citi y Banorte, atendiendo básicamente empresas y también al sector gubernamental. Y desde hace 10 años trabajo en forma independiente, dando consultorías de finanzas y de negocios a algunas empresas y algunas instituciones, incluyendo algunos municipios en algunos estados. En las políticas de trabajo, pues básicamente está en línea con las políticas establecidas en el reglamento. Es importante recordar que las actividades se deben entregar en las fechas solicitadas y cumplir con las formas y contenidos para las mismas. Para eso estoy poniendo una rúbrica en cada una de las actividades para que tengan una guía sobre la misma y pues mantener el respeto entre todos nosotros que somos los participantes en la plataforma. La verdad es que nunca he tenido ningún problema en ese sentido, así que sé que tampoco lo tendré en este nuevo bloque. Vamos a ver un poco la carta descriptiva para entender de qué se trata esta materia, que ustedes puedan tener una idea más clara de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que esperamos con esta materia. El objetivo general es comprender y valorar la aplicación de la planeación estratégica dentro de la administración pública, a fin de asegurar la buena aplicación y desarrollo de las políticas, para lo cual se debe realizar un análisis interno y externo, así como la formulación de planes y estrategias que permitan alcanzar los objetivos y metas planteadas. Pues veremos que esta es una aplicación, pues como su nombre lo indica, de la planeación estratégica, pero en la función pública, en la administración pública, donde tiene, en términos de tiempo, pues es muy reciente, aunque ya son varias décadas, pero bueno, en términos de una línea de tiempo, entonces es poco tiempo que se viene aplicando, y en nuestro país, bueno, pues también ha sido complicada esta parte de la planeación estratégica. Por esta razón, buscaré también poner algunos ejemplos relacionados con algunos otros países donde es muy clara la aplicación de esta planeación estratégica, sobre todo los países nórdicos, en los que se ve la planeación estratégica y sobre todo el resultado de esa planeación. En América Latina y particularmente en México, durante los últimos años se han ido realizando y utilizando como herramienta preponderante la planificación estratégica en el sector público, donde básicamente la aplicamos en la definición de los lineamientos de referencia de desarrollo. Ustedes saben que hay incluso un Plan Nacional de Desarrollo. Esta planeación pues se da en el ámbito local y en la definición de políticas institucionales que expresan procesos de sostenibilidad en la organización. La planeación tiene su origen, como comenté, en el ámbito empresarial, desde donde se ha ido produciendo un proceso de adaptación al sector público. Ha habido, empezado a haber literatura sobre la
adaptación de la planeación del sector público y gradualmente se han realizado modificaciones a los modelos, a las técnicas, a las herramientas que se originan en el sector privado, en un intento de introducir estos principios de competitividad y de estrategia en la gestión y dirección de las organizaciones y entidades del sector público. Por ejemplo, el presupuesto de egresos pues, es una parte de la planeación estratégica, ¿no? Tener un presupuesto, saber a dónde van los recursos es una parte muy importante de la metodología de la planeación estratégica. Es decir, yo tengo, hablando de empresas, tengo una meta, pero necesito asignarle recursos para poder lograrla. Entonces, pues ya tiene varios años y en la mayoría de los países donde hay un presupuesto para ciertas metas y se asignan esos recursos para poder lograr esa meta. En cuanto a la evaluación del curso, tenemos un foro, 3 actividades que valen 15 puntos cada una de ellas, un proyecto final con un valor de 20 puntos, con una presentación de ese mismo proyecto en un video donde se explica y desarrolla el mismo. En este sentido, el proyecto final pues tendrá que ver con elaborar un plan estratégico para una organización pública que puede ser donde trabajen o puede ser alguna que ustedes decidan aunque no trabajen en ella. Y les recomiendo entregar el video junto con el proyecto final en la última sesión o el último domingo como tal antes del cierre del curso para que no haya ningún problema o contratiempo. En nuestra primera semana tenemos como tema la organización como sistema abierto, los propósitos de la planeación estratégica y la excelencia organizacional, y como actividad un foro académico donde contestaremos qué es la planeación estratégica para ustedes, una vez que hayan leído, por supuesto, algunos artículos, y cuál es su importancia y aplicación en la administración pública. Ahí están detallados los artículos que hay que leer, como decía, la rúbrica y la forma en que se entrega. En la segunda semana tenemos la planeación estratégica, naturaleza de la estructura de la planeación estratégica, el proceso y filosofía de la planeación estratégica en términos de retrospectiva y prospectiva, y nuestra actividad integradora tendrá que ver con un análisis de que han hecho algunos países a través de 2 lecturas, que serán los países nórdicos, como comentaba, y Costa Rica. Costa Rica es un país que se está desarrollando en términos estratégicos, aunque es un país pequeño, está desarrollando de una mejor manera que muchos otros países en América Latina, por eso quise establecer ese ejemplo o esa lectura relacionada con Costa Rica. Nuestra tercera semana, el tema es el pensamiento estratégico, cuáles son sus componentes, qué es la cultura organizacional y cómo podemos desarrollarla en un ambiente de administración pública. Tendremos una segunda actividad integradora que está formada en 2 partes. La primera es analizar la misión y visión de la organización donde se trabaja y, bueno, si no, tener ahí una alternativa. Y la segunda parte, leer el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio e indicar si cumple con las características de un plan estratégico, toda vez que ya lo habrán revisado. Nuestra semana 4, el cuarto tema, diseño de estrategias, con los subtemas de auditoría de situación, modelo de análisis y la ventaja competitiva. Este caso de la ventaja competitiva es interesante porque precisamente como país o como países tenemos que definir nuestras ventajas competitivas para poder diferenciarnos de otros países en términos de pues, atraer inversiones, de crecimiento y de otros factores. Hoy por hoy
Y así muy rápido en esta presentación, me parece que nuestras ventajas competitivas han estado basadas, por ejemplo, en el petróleo, en el turismo y quizá a últimas fechas, pues en la parte de la manufactura por el Tratado de Libre Comercio. Estas son las ventajas que hay que explotar, claro, quizá crear más para poder sobresalir y poder diferenciarnos de otros países en este mundo que competimos en forma globalizada por recursos, por inversionistas, etcétera. Siempre es importante diseñar una ventaja competitiva. En la actividad 3, me haga favor de hacer un ensayo sobre pues la planeación estratégica en México y contestar la pregunta si realmente existe, ¿no? Esta planeación estratégica en nuestro país con toda la argumentación correspondiente. Y nuestra quinta y técnicamente última semana, nuestro tema serán los componentes de la administración estratégica prospectiva, donde analizaremos la diferencia entre la planeación estratégica, digamos, tradicional y la prospectiva. Veremos su importancia, su naturaleza, sus elementos, sus procesos y el desarrollo y elección de esa estrategia. Aquí entregarán la actividad integradora final, que como comentaba es el proyecto final relacionado con un plan estratégico aplicado a la administración pública en su trabajo o en alguna otra institución que conozcan. Todas estas actividades tendrán una rúbrica, pero bueno, pues es importante la ortografía en general, que está relacionada en cada una de las rúbricas. Para la última semana, estaríamos hablando básicamente del lunes 22, en esa semana que es del 22 al 26, ustedes tendrían que subir un video, ya sea a través de una liga o el archivo, donde explicarán, o más bien en términos futuros, explicarán el trabajo que realizaron, pero a través de un video donde también pues habrá una rúbrica. Y aquí es donde les comentaba que les sugiero que no esperen hasta el lunes y ya van a trabajar el video, pues lo puedan subir junto con el trabajo que harían. Por tanto, en resumen, las actividades tienen que entregarse en las fechas marcadas, hay que cuidar la ortografía, no es válida esa técnica de copiar y pegar, y mucho menos copiar comentarios sobre los temas de algunos otros autores. Hay que analizar antes de copiar y pegar, hay que en todo caso copiar y pegar lo que realmente entendemos, lo que analizamos, y no nada más hacer esa parte de copiar-pegar, porque ha habido algunas ocasiones en que se copian, por ejemplo, textos españoles y dejan palabras españolas como coste o algunas otras, o colombianas o argentinas, y ni siquiera tienen el cuidado de leerlo, ¿no? Entonces sí tendrán alguna penalización en ese sentido. Por tanto, pues les sugiero y les pido que hagan un análisis crítico, por supuesto de las lecturas y demás, pero que sí se vea su propia percepción en su análisis sobre los mismos. Ahí están resumidos los criterios de evaluación, como ya comenté. Foro 15, actividades 15, trabajo final 20 y el video también 20. Y les repito, hay que revisar las rúbricas de cada una de las actividades. La bibliografía, pues tenemos algunos ebooks que están en la plataforma de la universidad, alguna bibliografía complementaria que les estoy poniendo, y en general, pues todo lo que esté relacionado, artículos y demás, con la planeación estratégica en la administración pública. Bueno, vamos a ver un poco sobre el tema, como tal, sobre el primer tema, y relacionado, por supuesto, con nuestra planeación,
comentar que en 1934 el profesor Gauss de la Universidad de Moscú, conocido como el padre de la biología matemática, publicó los resultados de una serie de experimentos que colocó, en los que colocó en una botella dos animales muy pequeños, llamados protozoarios. Si recordamos nuestras clases quizá de secundaria, preparatoria. Del mismo género, estos protozoarios, con un suministro adecuado de alimentos. Y el resultado fue, si los animales eran de diferentes especies, podrían sobrevivir y persistir juntos. Pero si eran de la misma especie, no podrían. Esta observación condujo al principio de exclusión competitiva de Gauss, de que no pueden coexistir dos especies que se ganen la vida de la misma manera. Y esto, bueno, tiene que ver con la planeación estratégica, porque como decía, peleamos por los mismos recursos, diferentes países, diferentes personas, diferentes individuos. Entonces, esta competencia o la competencia como tal existe mucho antes de la estrategia. Cuando un par de especies compiten por algún recurso esencial, tarde o temprano una desplaza a la otra. En ausencia de fuerzas de contrapeso que pudieran mantener un equilibrio estable, al dar a cada especie una ventaja en su propio territorio, pues cada una sobrevivió. Por eso comentaba que esa ventaja competitiva hace precisamente que sea una especie de escudo para protegernos de, de la otra parte, ¿no? del otro protozoario, por llamarlo así. Entonces, así sobrevivimos. Pero si no tenemos esas ventajas, tenemos algunas complicaciones. Durante millones de años se desarrolló una compleja red de interacción competitiva. Hoy se han catalogado más de 1 millón de especies distintas, cada una con una ventaja única en la competencia por los recursos que requiere. Entonces, como especies tenemos diferentes características que nos permiten competir por los recursos. Desafortunadamente, como seres humanos tenemos algunas características quizá un poco más avanzadas que hace que compitamos por recursos, pero destruyendo a las otras especies. Bueno, eso es otro tema. Sin embargo, durante millones de años, la competencia natural no implicó ninguna estrategia. Por casualidad y leyes de probabilidad, los competidores encontraron las combinaciones de recursos que mejor se adecuaban a sus características, que es lo que estaba comentando. Esto pues no fue una estrategia, sino una selección natural darwiniana basada en la adaptación y la supervivencia del más apto. Este mismo patrón existe en todos los sistemas vivos y, pues como estoy comentando, por supuesto existe en los negocios y las organizaciones. Las organizaciones, hablando primero de la parte privada, pues pelean por los recursos que son los clientes, que son los que llevan los ingresos, y pues las organizaciones, aunque no deberían de pelear, sí peleamos, repito, como país, por los turistas, por los inversionistas, por los recursos y demás, y tenemos que irnos adaptando, tenemos que estar sobreviviendo y tenemos que hacerlo ya también a través de una mejor planeación. Como decía, de hecho, la competencia empresarial y biológica seguirá el mismo patrón de cambio evolutivo gradual, excepto por una cosa. Los estrategas de negocios pueden usar su imaginación y capacidad de razonar lógicamente para acelerar los efectos de la competencia y la tasa de cambio, que en teoría no todas las especies lo pueden hacer. Algunas, pues ya está comprobado que si tienen un pensamiento estratégico, ¿no? Algunas especies, por ejemplo, de lobos para cazar o de leones, esas son estrategias que realmente los diferencian de otras especies similares. En otras palabras, la imaginación y la lógica hacen posible la estrategia. En estos dos factores, el comportamiento y las tácticas son simplemente intuitivas o reflejos
condicionados, pero la imaginación y la lógica son solo dos de los factores que determinan los cambios en este equilibrio competitivo. La estrategia también requiere la capacidad de comprender la compleja red natural de competidores y de su ecosistema. Hablamos de que las primeras discusiones sobre estrategia pues están en el Antiguo Testamento, donde hace más o menos 3.500 años Moisés enfrenta, según la historia, un gran desafío después de sacar a sus compañeros de la esclavitud en Egipto. Y ahí también hay algunos conceptos que empiezan a desarrollarse, como delegar autoridad a otros líderes, como supervisar grupos. Esta delegación jerárquica de autoridad crea una estructura de comando que liberó a Moisés para concentrarse en las decisiones más importantes y lo ayudó a implementar sus estrategias. Y si tomamos como analogía esta historia, pues entonces podemos entender que en las empresas pues, se llama director general, que delega a otros ciertas actividades para que en teoría este director general pueda tomar decisiones más importantes. Lo vemos también, por supuesto, a nivel de gobierno federal, estatal o municipal, donde hay un presidente. En el caso federal hay una serie de subsecretarios para, en teoría, liberar al presidente que pueda tomar otras decisiones, y ese esquema pues es un espejo en el estado, donde hay un gobernador, también pues, varios secretarios, y en el municipio, donde hay un presidente y algunos directores de área. Entonces, en ese momento, regresando a nuestra historia de Moisés, asume el reto de delegar, que es un factor fundamental en la ejecución de la estrategia. Regresando a las empresas, las grandes empresas, los grandes emprendedores, como Bill Gates, como Jeff Bezos, pues delegan toda esa parte de la operatividad y se concentran en cómo incrementar el mercado, en cómo vender más, en cómo desarrollar productos a través de esa planeación estratégica. Y pues, regresando a esas empresas, son en términos particulares o en términos privados los mejores ejemplos de la estrategia, porque estas personas pues, son de los mejores estrategas que existen, y el reflejo es que sus empresas son las más grandes del mundo. Regresando un poco a la historia, en la antigua China, en el año 500 desde Cristo, el estratega y filósofo Sun Tzu ofreció ideas sobre estrategias que los líderes empresariales y militares todavía siguen estudiando. Esto quizá lo hayan escuchado o hasta leído. Está en el libro El arte de la guerra, donde enfatiza aspectos creativos y engañosos de la estrategia. Si pueden leerlo, es un libro interesante. Si pueden ver algún resumen sobre las estrategias, es muy interesante porque a pesar de que tiene 2.500 años, un poco más, sigue siendo muy válido para estrategias tanto públicas como privadas. Posteriormente, en el año 70, surge quizá el ejemplo más famoso de estrategia, que es el caballo de Troya, donde según la leyenda, y como ustedes saben, los soldados griegos querían entrar a Troya y veían un estratagema que implicaba el caballo, esconder a los soldados y pues entrar a Troya, ¿no? Es una historia y hay muchos artículos y libros sobre si fue cierto o no, pero bueno, como estrategia y como historia, se dice que así pasó, y pues es la primera estrategia en ese sentido que se estableció, ¿no? En el 530 después de Cristo, también la leyenda con el rey Arturo se da con un enfoque de estrategia mucho más noble que la de los griegos, donde en esa estrategia de rey Arturo se consideraba a los caballeros como iguales, y de hecho que se cree que la mesa redonda era eficaz para que nadie, ni siquiera el rey, fuera visto como más importante que los demás. Estas son situaciones, las mesas rectangulares
rectangulares, precisamente son pues, estrategias para poder definir autoridad, ¿no? Quien se sienta en las cabeceras de las mesas rectangulares, pues se supone una jerarquía mayor, y en el caso del rey Arturo se supone que pues, por eso era redonda, porque todos eran iguales, ¿no? Y también dice la historia, pues que al ser todos iguales, pues todos peleaban por el rey, todos peleaban por, pues, por Camelot y todas esas historias, pero que llevadas hacia la estrategia nos hacen pensar en estas empresas que son más planas, que no hay tantos directivos, que no hay tanta jerarquía, sino que son más planas y la verdad es que también en términos empresariales eso da mejores resultados para las empresas. Por ejemplo, Netflix, Google, donde en Google es muy plana la estructura, la mesa es casi redonda y eso hace también que sea una de las empresas de mayor valor en el mundo. Siguiendo con las estrategias y la historia, dos guerras libradas en Estados Unidos también proporcionan lecciones importantes sobre la gestión estratégica. La de independencia, a finales de 1700, enfrentó, como saben, a las colonias contra Inglaterra, y los estadounidenses se basaron en técnicas no tradicionales, como la focalización estratégica de los oficiales británicos, es decir, irlos eliminando, y esa fue una parte de su estrategia. En ese sentido, si eliminabas la cabeza de mayor rango, los demás se les complicaba saber qué hacer. Casi un siglo después, también en Estados Unidos, está la Guerra Civil, y después de 4 años, los Estados Confederados, que recuerden eran los del sur, se vieron obligados a rendirse, y los historiadores consideran que la Confederación tuvo mejor, mejores generales, es decir, el sur, pero la Unión, es decir, los del norte, tenían más recursos. Y bueno, pues esto fue una parte de la estrategia, ya que al tener más empresas y buenas estrategias, en el caso del norte, podían superar de mejor forma al adversario, ¿no? Y también una estrategia que no está aquí mencionada es que el norte, los estados del norte, hicieron la guerra en el sur, entonces quien quedó, digamos, devastado fue el sur, y el norte quedó prácticamente intacto y pudo rehacerse mucho más rápido. La estrategia fue concebida como un arte intuitivo y solo hasta el siglo pasado se elevó al carácter de ciencia, cuando la academia, incluidas varias universidades, empezaron a verla como un campo de estudio y una línea de investigación. Fue hasta 1912 en que la Universidad de Harvard se convirtió en la primera institución de educación superior en ofrecer un curso centrado en cómo los ejecutivos de negocios pueden llevar a cabo mejores estrategias para sus negocios con un mayor éxito. Claro que también pues, es un siglo donde empiezan a crearse muchas empresas y se tiene esta necesidad de hacer una planeación estratégica adecuada. A través de la Fundación Ford se promovieron los cursos de estrategia empresarial en las demás instituciones de educación superior. En 1962, también en Harvard, Alfred Chandler publicó Estrategia y Estructura, se llama el libro, Capítulos en la historia de la empresa industrial. Y ahí se describe cómo la estrategia y la estructura organizativa deben ser coherentes entre sí para garantizar un desempeño exitoso. La lección que Moisés parece haber aplicado, bueno, lo aprendieron en estos cursos. Un evento, y por lo tanto, bueno, antes de proseguir, pues también es una parte humana, ¿no? Esto de la estrategia, e incluso, como veíamos, pues de algunas otras especies también.
Un evento determinante sucede en 1980 con el libro de Michael Porter, que se llama Estrategia Competitiva, donde se hace un análisis de las 5 fuerzas, que ahora se llaman las 5 fuerzas de Porter, de estrategias genéricas de evaluación del entorno, y aborda la selección de estrategias de nivel empresarial. Y a pesar de que tiene 42 años, esta publicación sigue siendo la base o una de las bases de la planeación estratégica. Actualmente la planeación estratégica sigue estando vigente y su enfoque se ha mudado al valor agregado en mercados altamente competitivos y de innovación, y aquí regreso a las ventajas competitivas, algunas que hablando de innovación y de mercados altamente competitivos, pues no tenemos de pronto, ¿no? Como país, hay países como Corea, como Eslovaquia, algunos países en Europa Central, que tienen pues mejores niveles competitivos e innovación que nuestro país, y es donde tenemos que pues, aplicar las estrategias para poder superarlos y mejorar en todos los sentidos. También han aparecido metodologías como el Balance Scorecard y herramientas tecnológicas que facilitan el cumplimiento y desarrollo exitoso de la estrategia y que por supuesto se han adaptado y adoptado por el sector público. En los siguientes videos, en las siguientes semanas, pues entraremos de mayor forma a analizar cómo se ha aplicado la planeación estratégica en la administración pública y cómo debería de aplicarse la planeación estratégica. Que tengan una buena semana y estamos en contacto a través de la plataforma para cualquier duda. No sé cuándo vean el video, pero les voy a pedir que me pudieran enviar a través de la plataforma cuál es su carrera y en qué están trabajando. Aunque también se los voy a pedir, pero bueno, pues primero en el video se los comento. Que tengan una muy buena semana. Hasta el siguiente video.